Y hoy salieron publicados ya los decretos en el boletín oficial. Básicamente se va a dividir en 4. La CIDE va a tener un servicio de inteligencia argentino, CIA, pero con S. Ojo, no piensen que es la CIA de Estados Unidos. Agencia de Seguridad Nacional, Agencia Federal de Ciberseguridad y División de Asuntos Internos. Miguel Ángel Toma fue justamente titular de la CIDE y está en comunicación con nosotros. ¿Qué tal, Toma? Jessica, vos y el equipo de La Nata Sin Filtro lo saludan. Buen día, Jessica. Buen día, equipo. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué le parece este rediseño y a quienes han nombrado para ejecutar estas tareas? Bueno, yo he visto el decreto del DNU y, a ver, los nombres que aparecen en las distintas agencias descentralizadas, desde mi punto de vista, son nombres importantes, ¿no? Incluso alguno de ellos, el caso de Colombo, sí. Fue subordinado mío en su momento, es un hombre que tiene experiencia en el área de inteligencia. Creo que es muy importante colocar personas con expertise en esta tarea. También el nombre de Secati para el área interna, sí. Colombo estaría en el sector de exteriores, Secati en interior. Alejandro Secati, que fue comisario general retirado. Sí, de la Miguel Rolando Bárbaro, sumo un dato, también fue jefe de la custodia de Mauricio Macri. De Mauricio Macri, Secati. Efectivamente. Ese es el antecedente más significativo, si se quiere, y pidió el retiro cuando hubo un cambio de cúpula con la asunción de Milei. Efectivamente, Secati yo también lo conozco de la época en que yo era secretario de Seguridad, y él actuaba ya en la Policía Federal, de manera que son personas que tienen antecedentes que justifican por su expertise el desarrollo de esta tarea. De todos modos, déjenme señalar una cuestión que para mí es central, que es la coordinación. Una estructura de inteligencia funciona bien cuando las áreas se coordinan. Si no hay coordinación, hay una natural tendencia, no acá, en todo el mundo, en estas estructuras, de guardarse la información y de no transmitírsela entre ellos, y esto atenta contra la eficacia del sistema. Mire, le voy a poner un ejemplo muy concreto. Esto ocurre en todos lados. En Estados Unidos, cuando se produce el ataque a las Torres Gemelas, había una investigación por parte del FBI de que existían algunos elementos vinculados a Al-Qaeda que estaban estudiando, haciendo cursos para volar aviones en Miami, y la CIA tenía también información externa de que podía producirse algún tipo de atentado. La falta de coordinación entre ambas estructuras no fue eficiente a los efectos de evitar este hecho. Esto quiere decir que la coordinación pasa a ser central, y este me parece que es el desafío central que tiene hoy esta Secretaría de Inteligencia. Si no hay coordinación, es muy difícil ser eficiente, lo digo por experiencia, en la concreción del objetivo de una estructura de inteligencia que, insisto, no es sino preservar intereses estratégicos de la nación frente a amenazas internas o externas. Lamentablemente, lamentablemente en la Argentina, con el gobierno del kirchnerismo, la estructura de inteligencia fue degradada a el accionar de un espionaje interno, ilegal y paralelo. Se destruyó la inteligencia civil y finalmente, sabemos todo lo que ocurrió. Hoy no tuvimos durante todo ese periodo una estructura que estuviera al servicio de este objetivo, sino al servicio del carpetazo. Bueno, esto es lo que debe neutralizarse de aquí en más, ¿no? Para mí este es el desafío central. Vos mencionabas algunos de los nombres, lo completo con Ariel Weisbein, que va a ser el responsable de la Agencia Federal de Ciberseguridad, que es alguien muy especializado en este tema, es matemático, tiene antecedentes en ciberseguridad, blockchain, cripto, etcétera. Ahí vemos cabezas profesionales, después se verá cómo funcionan, ¿no?, en los hechos. Claro. Y una coordinación que es de alguien que no tiene ningún tipo de experiencia en inteligencia, que es Sergio Neifert, que viene, tiene una ligazón primero política con Malvinas Argentinas, donde fue tesorero del Consejo Escolar, es decir, tiene un origen más político, y después estaba hasta hace poco como representante del Poder Ejecutivo en Acumar, y es alguien que coloca allí Santiago Caputo, que es
digamos, de los el más poderoso dentro del gobierno. ¿Puede ser una cabeza que no tenga tanto conocimiento e inteligencia estar en la coordinación de todo? Yo creo que para evaluar y juzgar el comportamiento hay que dejar que verlo funcionar. Evidentemente la tarea de Neifer es la tarea, por eso yo hice tanto hincapié en el hecho de la coordinación. Y esto es un elemento fundamental en términos de conducción, es decir, en la capacidad de conducir estas áreas de manera tal que los profesionales que la ocupan tengan la capacidad de coordinar entre ellos la información y la acción vinculada a cumplir este objetivo. De esto se trata. Bueno, ese es el desafío que tiene esta persona. Esperemos que sea eficiente, porque la verdad, un país como la Argentina, que hoy tiene un realineamiento geopolítico adecuado y correcto, que es volver a Occidente, toda decisión de esta naturaleza implica también amenazas, ¿no? Y amenazas que la Argentina hemos vivido en carne propia, atentados a la Embajada de Israel, atentado a la AMIA, en fin. Y me parece que este realineamiento implica amenazas que son necesarios neutralizarlas. En cuanto a la incorporación del área de ciberinteligencia, me parece que es muy importante. Y es importante porque hoy por hoy la recolección, la reunión de información ya no se hace por los mecanismos tradicionales, sino que si no se opera sobre las redes, no se tiene la capacidad de incorporar la totalidad de la información, que es fundamental para el cumplimiento de este objetivo. O sea que, en fin, esperemos que esta reestructuración finalmente termine en la Argentina con la utilización de las estructuras de inteligencia para tareas que no son las que tiene que cumplir. Miguel, Rolando Barbano te vuelve a saludar. ¿Qué tal, Rolando? Bien, te quería preguntar si es posible pensar en una CIDE en el corto plazo y con esta reorganización que no tenga agentes inorgánicos, que no tenga agentes que reportan a mandos que no tienen que ver con Presidencia de la Nación, que tienen sus propias agendas. ¿Es posible? Y también te quiero preguntar, ¿es posible limpiar de la agencia, echar de la agencia a tipos que vienen trabajando hace años haciendo estos trabajos de buscar información para ensuciar a rivales políticos o a resolver cuestiones personales, sin que eso genere un vuelto que nos termine complicando la vida a todos los argentinos? Bueno, Rolando, lo que acabas de señalar es central, porque las estructuras de inteligencia desde el kirchnerismo fueron cubiertas con dos elementos: o militancia rentada, esto es dramático, esto hay que destruirlo, desterrarlo definitivamente, o se utilizaba la estructura de inteligencia en la construcción de un sistema ilegal y paralelo. Yo voy a decir con nombre y apellido y me hago cargo. A partir del 2010, cuando el kirchnerismo decide cambiar geopolíticamente la orientación de la Argentina y alinearse con los peores del barrio en América Latina y a nivel internacional con Rusia, con China y con Irán, la estructura de inteligencia civil que operaba apoyando a Alberto Nisman en la investigación del atentado a la AMIA era una piedra en el zapato y había que destruirla. Y el modo de destruirla fue muy simple: terminaron asesinando a Nisman y destruyendo la estructura de inteligencia civil que apoyaba a Nisman en la investigación. Borraron a los mejores cuadros de inteligencia. ¿Y qué hicieron en paralelo? Crearon una estructura ilegal con la función del control y la represión social en cabeza militar, en cabeza de Milani. Claro. Entonces, lo que hay que terminar acá, y esto lo digo con todo énfasis y me hago responsable de lo que digo porque conozco y porque he sido víctima también de ese accionar de esta estructura ilegal y paralela, es lo que hay que desterrar en la Argentina. Por eso también, Rolando, es fundamental la constitución de una comisión bicameral de inteligencia que cumpla efectivamente el rol de controlar a la estructura de inteligencia, porque es correcto que la estructura de inteligencia dependa del presidente de la nación. Esto ocurre en todos los países democráticos del mundo, pero todos los países democráticos también tienen una estructura que no responde al presidente, que es un poder independiente del Estado, que es el poder legislativo, que controla el funcionamiento de esas estructuras. Entonces yo confío que de la mano de esta reestructuración,
que hace el Poder Ejecutivo, también se constituye una comisión bicameral que efectivamente cumple esta tarea. Entonces ahí sí cerramos el círculo virtuoso del accionar coherente de la estructura de inteligencia y de un control también que evita que se produzcan estas distorsiones. Tocás ahí un punto que... ha sido claro. Sí, muy claro. Clarísimo. Respecto de la bicameral, tocas un punto que es sensible, porque ayer hubo una reunión, porque hay mucho conflicto por la integración de esa bicameral. El oficialismo quiere su representación, hay una discusión porque hay un bloque que es el de Miguel Pichetto, de Hacemos Coalición Federal, que quiere un representante y que le dijeron no. Él dice, me corresponde por el sistema DON, no, y negociaron otras comisiones. El punto ahí es que dicen ya tener, y esto es a mí lo que me pone en alerta, 3 expedientes, y uno tiene que ver con Pose, Nicolás Pose, que a quien fue echado de su rol de jefe de gabinete y que le adjudican haber espiado ni más ni menos que a Karina Milei. A mí no me consta de que ello haya ocurrido, sí me consta de que se daba esa versión extraoficialmente, y por otro lado decían, no, en realidad Pose lo que quiso es no espiar internamente a nadie. O sea, hay versiones cruzadas y hay un expediente ya en esa comisión. Esto en un gobierno que recién arranca y que, digamos, pretende hacer una reestructuración, y lo acaba de hacer, lo acaba de publicar en el boletín oficial, pero que ya tiene esta cuestión interna, ¿cómo lo ves? Porque a mí un poco me genera desconfianza eso que se hayan tirado con vos me espías, no me espiaste vos. A ver, partamos de lo siguiente. Los 6 primeros meses, del gobierno de Milei en el área de la inteligencia fueron paupérrimos. Es decir, no hubo realmente una tarea de limpieza interna y de reestructuración. Los rumores existieron, todos los conocemos. Yo lo que aspiro es que a partir de ahora esto cambie. El Ejecutivo ha dado un paso, que es la reestructuración del sistema. Bueno, yo espero que el segundo paso, que es el control que debe desarrollarse, se haga eficiente y correctamente. Si la constitución de este organismo tiene, hablo de la bicameral, la capacidad de colocar diputados y senadores que conozcan la materia, por un lado, pero que además utilicen esto en función de lo que deben utilizarlo, que no es resolver problemas de las internas de la oposición o del gobierno, sino controlar que efectivamente la estructura cumpla con lo que tiene que cumplir, estamos bien. Pero bueno, insisto, esto es lo que tenemos que ir viendo en la medida en que se vayan desarrollando. Es muy difícil opinar a priori frente a cómo van a comportarse. Yo, por algunos nombres que he visto, que ya estarían en la composición de esta comisión bicameral, que habrá que constituirla, son personas que me merecen mucha confianza, incluso que han trabajado muchísimo conmigo, el caso de Cristian Ritondo, que tienen además suficientes antecedentes, tanto políticos como específicos en la materia, que a mí me hacen ser altamente optimistas, ¿no?, de que esta comisión cumpla con su tarea. ¿Te consultaron desde el gobierno para este rediseño, por tu experiencia? No, yo no he tenido contactos con el gobierno. Sí he opinado públicamente, ustedes lo saben. Sí. Algunas de las cuestiones que yo he planteado he verificado que están en este DNU, pero insisto, yo personalmente nunca he sido consultado para este tipo de tareas. Consultaron a Estiuso, que por supuesto es un nombre, y uno dice Estiuso, es un nombre con mucho peso, con mucho peso, pero que todos los gobiernos, bueno, o lo han usado o se ha sumado o lo que fuere, pero bueno, aparece como un nombre de consulta. No me consta, la verdad que no me consta, y por la verificación de los nombres que han aparecido ahí, sí, no vería precisamente que hubiera algún tipo de influencia. Lo que sí yo voy a decir, porque tengo la obligación moral de decirlo, sí, que cuando yo fui secretario de Inteligencia, la tarea de Jaime Estiuso, que fue mi director de operaciones, fue realmente de un nivel profesional extraordinario. Y si pudimos hacer un informe que hoy se llama Informe Toma, pero que en realidad fue el informe AMIA del año 2002, sin duda en esa tarea, que es específica de la inteligencia, la tarea de Jaime Estiuso fue central. Yo lo he dicho y lo voy a repetir. Para mí, Jaime Estiuso siempre ha sido uno de los mejores oficiales de inteligencia que he conocido, y tengo la obligación moral de decirlo, aunque esto para muchos suene como políticamente incorrecto.